Bienvenido equipo, esto es Arriba RD Podcast, donde hablamos de emprendimiento, educación, finanzas y más. Tenemos un tema sumamente interesante. Hoy tenemos una visita especial y primera vez en el podcast, dos damas maravillosas y hermosas las dos, que engalanan este espacio. Y viene con un tema de mucha importancia para la sociedad, donde estaremos hablando sobre qué está haciendo la Asociación Pro Educación de Sordos. Y para eso tenemos la directora ejecutiva, Salma Suero, y la encargada de la inserción laboral, Reina Duarte. Bienvenidas, hermosas damas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un placer, y para todo el público que nos sigue, de que ustedes estén aquí. Y más que nada para ilustrarnos sobre el gran impacto social que tiene la asociación y de qué manera ustedes han cambiado familia y le dan oportunidad también a familias que tienen esa situación de una orientación. Bienvenidas solamente al podcast Arriba RD, de verdad que sí, muchas gracias por usted estar aquí. No, gracias a usted. Me gustaría primero que me hablen un poquito sobre qué es y qué hace la asociación. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación y para nosotros es un gran placer poder conversar con usted aquí sobre el trabajo que hace la Asociación Pro Educación del Sordo. La asociación fue fundada en el año de 1967, es decir que ya tenemos 56 años de trabajo ininterrumpido a nivel nacional. Y pues la asociación surge de una manera muy sencilla. Don Luis y doña Beatriz tienen una niña sorda y se interesan en trabajar en la República Dominicana para personas con discapacidad auditiva. Entonces ahí empieza lo que es el legado que dejó don Luis y doña Beatriz y que hoy en día nosotros continuamos. Entonces, básicamente la asociación en sus inicios simplemente buscaba hacer un censo, llamémoslo así hoy en día. En aquel momento él simplemente buscaba investigar dónde habían personas sordas a nivel nacional, con la finalidad de brindarle algún tipo de ayuda. Entonces, pues ahí surge la idea de crear escuelas para personas sordas. Así, en el año de 1969, pues se funda la primera Escuela Nacional para Sordos en República Dominicana, es decir, que nosotros somos pioneros en la educación para personas con discapacidad auditiva. Eso es que lleva, por ejemplo, una vez el padre ya tiene el diagnóstico, ¿eso se sabe de nacimiento, con el proceso, cómo se sabe? En el caso de Mirinita, como se llama su hija y quien es colaboradora nuestra hoy en día en la institución, trabaja con nosotros, sí, fue de nacimiento. Sí. Él educó a su hija fuera del país porque obviamente su hija nació y aquí no había ningún tipo de educación para personas con esta capacidad especial, porque así tenemos que decir, una capacidad especial que tienen las personas sordas. Y pues él empieza educando a su hija afuera. Luego ya, cuando aquí en el país él empieza a educar, pues su hija forma parte de la primera Escuela Nacional para Sordos aquí en Santo Domingo. Qué chulo, qué chulo. Sí. Yo supongo que una vez el acceso a la escuela, ¿cómo se da? Una persona ya, una familia que descubra ya que tiene una situación con uno de sus hijos. Bueno, ¿cómo se maneja eso? Correcto. Inclusive ahora mismo es la mejor forma de nosotros explicártelo. Tú estás interesado en investigar sobre cómo educar a una persona sorda, pues acude a nuestra Escuela Nacional para Sordos aquí en Santo Domingo. Pero también voy a hacer una ampliación porque este servicio está en 11 provincias adicionales en nuestro país. Pudiera mencionártelas todas, pero en 11 provincias tenemos escuelas que en ese momento fueron creadas por la asociación posterior a la de Santo Domingo y hoy en día todas funcionan en cada una de esas provincias que más adelante puedo compartir. Entonces pueden asistir a nuestra Escuela Nacional para Sordos, que estamos ubicados acá en Villa Consuelo, en la 27 de febrero, y piden una cita y tenemos todo el proceso desde recibir al niño, hacerle la audiometría, tener la entrevista con la directora, confirmar ciertamente que es una persona con discapacidad auditiva, y entonces ahí viene el proceso de las evaluaciones psicológicas. Y la familia pues obviamente es un ente importante en esta educación para personas con discapacidad auditiva.
La familia forma parte de lo que somos nosotros, de la esencia de la Escuela Nacional para Sordos y de la esencia de la asociación. Y ya pues una vez realmente se puede comprobar que la persona tiene algún tipo de discapacidad auditiva, también entonces es ingresada a la escuela. Actualmente nosotros tenemos las inscripciones abiertas para el próximo año escolar, 23-24, así que queremos invitar a la población que escucha este medio, que si tiene alguna persona que cree, no tiene que ser un familiar directo, sino alguien conocido o lo que fuera, sí. los invitamos a que pasen por la Escuela Nacional para Sordos o que llamen simplemente y pongan una cita para entonces empezar todo el proceso. Tenemos toda una estructura para atender a las personas que van por primera vez. Aquí en el distrito, ¿cuántas escuelas disponibles? O sea, ¿cuánto espacio físico hay? ¿Uno solo? De nosotros sí. Tenemos una Escuela Nacional para Sordos. El recién pasado año escolar, 22-23, tuvimos 416 estudiantes. 416. Correcto. Pero vamos a ver, eso yo supongo que son 416 de diferentes edades. Claro, nosotros recibimos desde párvulo hasta lo que hoy en día se conoce como sexto de secundaria. Ya, que en nuestra época era cuarto de bachillerato. Hace el ciclo completo. Completo. Nosotros ofrecemos la educación completa. Pero vamos a ver. Lo que tiene que ver con el censo, o sea, la cantidad total de sordos, entiendo que en el distrito pasa los 400. No, claro, y aquí hay otras entidades que ofrecen educación para personas con discapacidad auditiva y entidades que son cercanas a nosotros también y que trabajamos hay varias escuelas. Conjunto. Sí, claro, aquí en el distrito hay varias escuelas. Pudiéramos mencionar algunas, pero hay varias, perfecto. Sí, muchas. Entonces, una vez que el estudiante, que la familia lo entiende, lo inscribe, el proceso de formación con esas personas con esa discapacidad, ¿cómo se da? ¿Es muy lento? Yo sé que cada persona tiene una característica diferente, pero en esa parte, ¿cómo se da? Bueno, fíjate, lo primero que quizás pudiéramos conversar un poco en este sentido es que nosotros somos una escuela semi-privada, aunque tenemos un acuerdo con el Ministerio de Educación y nos regimos en cierta forma por el currículum académico del Ministerio de Educación. Nuestra educación es bilingüística, es decir, nosotros ofrecemos formación para las personas con lengua de señas, lectura labial, damos terapia del habla, terapia del aprendizaje y todo. Realmente es entrarse en el mundo de las personas sordas, comprenderla y enseñarlo, así como nosotros asistimos a una escuela regular, ellos están asistiendo a su escuela regular y reciben la formación de su escuela regular como la recibimos tú y yo en su momento en nuestra escuela que nosotros entre comillas llamamos regular. Esa es su escuela regular y allí ellos se pueden comunicar perfectamente porque nuestros profesores son formados en lengua de señas, tenemos monitores sordos porque somos una empresa inclusiva, por llamarlo excelente. así. Si nuestra escuela tiene un personal amplísimo de personas con discapacidad auditiva, nosotros en la asociación también tenemos personal con discapacidad auditiva. De hecho, la hija de los fundadores trabaja con nosotros desde muchísimos años y forma parte de nosotros. Es decir, que es simplemente la oportunidad que ellos tienen de tener una educación como la tiene cualquier otra persona y de nosotros, que somos los oyentes, poder entrar en su mundo y vivir con ellos en su mundo. ¿Cómo funciona esta partecita? ¿Cómo funciona la parte de una vez ya educado y la interacción con el mundo laboral? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo se da? ¿La experiencia cómo ha sido? Cuéntame sobre eso. Bueno, eso es un tema muy interesante e inclusive de mucho debate ahora mismo en el país, porque estamos hablando de la inclusión laboral en sentido general de las personas con cualquier tipo de discapacidad. En el caso nuestro, que es lo que atendemos, discapacidad auditiva, es un gran reto. ¿Por qué un gran reto? Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos estudiantes y que cada año graduamos alrededor de 30, 35, 25 personas sordas, muchas veces son personas que no tienen los recursos económicos para seguir teniendo una educación superior. Nosotros lo entregamos a la sociedad con una educación básica y con ciertos conocimientos técnicos, porque también nuestra escuela, aparte de ser una escuela regular, también tiene
formación técnico-profesional con un acuerdo con el Infotec. Es decir, que estos chicos nuestros salen con algún tipo de formación técnica que le permite ingresar en ese mundo laboral. Vamos a ver, cuando hablamos de que salen graduados antes de entrar al ambiente laboral, es que perfectamente pueden tomar un carro público, pueden manejarse en la vía normal sin ningún inconveniente. Pueden desenvolverse. Las personas, por ejemplo, ellos pueden interactuar en un colmado, cosas normales, ¿verdad? Algo así. A lo que tú le llamas interactuar per se, no pero se entiende, claro. Sí. No tanto así. Yo supongo que yo desarrollo un mecanismo. Claro, de cómo lograr el entendimiento, porque inclusive no sé si entrando en el mismo tema del ambiente laboral, por ejemplo, tú te sorprenderías que hay sordos que son delivery y que te llevan a ti, que tú no conoces una lengua de señas, un producto, ¿cómo tú lo recibes? ¿Hay una manera? No, y no necesitan, a veces no se necesita interacción del habla. Pero a veces sí. Y entonces hay muchos que tienen mucha lectura labial y tú le puedes hablar, ellos te pueden entender y quizás si tienen un percance se pueden comunicar perfectamente y cosas. Hay muchísimos sordos que también hacen Uber, que tienen interacción con las personas, que no conocen, que la ven una vez al día, una vez cada qué sé yo cuánto tiempo, porque quizás a ti te toca la oportunidad de que te montas 2 veces en el mismo Uber, pero la mayoría no es así. Y bueno, existe la comunicación y realmente existe que las personas sordas necesitan estar dentro de la sociedad y necesitan tener realmente un lugar donde puedan desarrollar sus habilidades, donde puedan darle a la sociedad todo lo que tienen, todo lo que han aprendido y bueno, dar su vida también para la sociedad. Sí, yo estoy consciente de esa parte y ahí yo quisiera que hiciéramos un poquito más amplio. No sé si Reina nos puede ayudar con las experiencias que ella ha tenido en la parte de la inserción laboral con jóvenes. O sea, que ya hayan entrado vía la escuela, vía la asociación y que hayan tenido respuesta, no sé, alguna experiencia que nos pueda contar al respecto. Bueno, sí, yo he tenido experiencias muy positivas con las personas que se han insertado, ya que nosotros, aparte de que hacemos el proceso de inserción, le damos acompañamiento a la empresa. Que no es solamente que llevamos al candidato en conjunto con una intérprete y ya, como se dice en buen lenguaje popular, lo soltamos, no. Siempre nos mantenemos en comunicación con las empresas, llamando, viendo cómo va su desarrollo a nivel laboral y cualquier eventualidad, la empresa está tenemos toda la disponibilidad de asistir allá y darle el acompañamiento. Hasta ahora tenemos personas ingresadas en área de zona franca, en área de supermercado, en áreas bancarias, en áreas de oficinas y las experiencias han sido muy satisfactorias porque, como le explicó la señora Salma, dependiendo de la necesidad de cada empresa, nosotros buscamos el perfil. Tenemos sordos que han tenido la oportunidad de ir a la universidad y de graduarse. Entonces, dependiendo de la necesidad de la empresa, nosotros los insertamos y hemos tenido muy buena aceptación. Ya que también las personas sordas, al no tener mucha facilidad de empleo en el ambiente laboral, conservan mucho su puesto de trabajo. Dan lo mejor de sí, porque ellos entienden que la situación es difícil y que ellos no tienen quizá la oportunidad que tenemos nosotros como oyentes de que si hoy no estamos a gusto en un trabajo y no otro, ellos no. Ellos tratan de dar todo por el todo en sus áreas de trabajo y tratan de desenvolverse, de aprender, porque cuidan mucho su trabajo por el mismo tema de que no tienen esa oportunidad. Mira, me sorprende escuchar que estén en zona franca, sí. Supermercados, entidades bancarias. Me sorprende hasta dónde ha podido llegar el deseo, porque eso va mucho con el deseo de la persona, claro, obviamente, claro, de prepararse. Pero hay un tema que me llama la atención y es cómo lograr los estudios superiores, que yo supe que usted lo comentó en un momentico, o sea, rompiendo todas esas barreras que es desde la niñez hasta lograrse bachiller, donde siempre hemos estado rodeados de los padres, de los profesores que son los padres, y se vive un ambiente distinto, pues ya la universidad es totalmente diferente. Sí. Ya la universidad, hasta un profesor que no comprenda que tiene discapacidad auditiva, también hasta ahí dependen muchos factores. Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, sí, fíjate, parte de... O disculpe, ¿hay una universidad para sordos? No, en el país no. En otros países sí, existen universidades.
específicamente para personas sordas, pero en nuestro país todavía no hemos llegado ahí. En ese sentido, ciertamente hay una gran deficiencia y pienso que todavía como país podemos caminar aquí en esto, porque las personas con discapacidad auditiva, si no tienen una condición económica familiar que le permita tener un intérprete todas las horas que tienen clase, no pueden ir a la universidad. A ver si entendí. Okay, vamos a ver. El estudiante llega al aula, llega a la universidad su primer semestre. Sí. Tienen que andar con alguien. Quizá empecemos un poquito antes. Vamos a ver. Empecemos un poquito atrás. Empecemos el proceso del estudiante, tomar un examen de admisión en una universidad. Es verdad. Es complicado. Para las personas no me lo quiero imaginar. Pero sí es complicado para uno normal. Imagínese para ellos. Es complicado. Y quizás no digamos la palabra complicado porque trae como muchas cosas negativas. Digamos, es diferente. Vamos a ponerle que es el proceso y ya. Exacto. Entonces, ¿por qué decimos que es diferente el proceso? Porque para la persona sorda asistir necesita un intérprete. Y para poder tener un intérprete tienen que tener las condiciones económicas para poder pagar ese intérprete. Porque nuestras universidades acá no tienen disponibilidad de intérpretes en lengua de señas dispuestos para lo que sea. Wow. Es un problema. Y te puedo contar recientemente cómo tuvimos nosotros una experiencia. Nosotros conseguimos unas becas completas, 100% para estudiantes sordos en una universidad de acá, de Santo Domingo, y asistimos al proceso de evaluación de ellos. Fuimos con intérprete y con las personas que en ese momento trabajaban con esto, y bueno, los chicos se examinaron. Previo a eso también le dimos una formación en la escuela, como reemplazando todo, tú sabes. ¿Y qué pasa? Ellos coincidencialmente aprueban la prueba de conocimiento escolar, sin embargo la prueba de aptitudes y capacidades no la aprueban. Entonces, ¿qué permitió esto? Que nos dimos cuenta que realmente esas pruebas no es que estamos pidiendo que sean acomodadas personas con capacidades diferenciadas, porque un sordo no necesariamente piensa igual que tú y que yo, porque un sordo no usa enlaces. Si el sordo te dice, tú dices, yo quiero de desayuno café con leche, con pan, con queso, con jamón. Un sordo dice, desayuno, café, leche, pan, queso, jamón. Así es que lo piensa. Exacto. Esa es su forma de pensar, porque realmente el sordo no utiliza enlaces. Es como usted dijo, entrarse en el mundo de ellos. Correcto, entonces es entrarnos en ese mundo. Y eso también se da en el ambiente laboral, porque fíjate, muchas veces nosotros que asistimos regularmente a empresas, en el caso de Reina, que tienen un tipo de evaluación ya predeterminada para lo que todo el que aplica de manera regular, también son las mismas pruebas que se le aplican a esta persona. Y quizás nosotros, aunque asistimos con un intérprete, aunque se le explica perfectamente el contenido de la prueba a las personas sordas, hay que tomar en cuenta todo esto, porque no necesariamente están adecuadas o están pensadas para que estas personas, pues, dentro de su entorno, dentro de su mundo, puedan comprenderla a cabalidad como están escritas. No, y yo estoy de acuerdo en esa parte, porque la formación está enfocada a los 5 sentidos. Correcto. Cuando digo la formación y la concepción de la persona, de cómo tú eres, de cómo tú vas a actuar, e incluso de cómo tú poder dar respuesta a un escenario, viene desde mucho atrás, y es la unión de esos 5 sentidos. Al momento que uno falte, nosotros que lo tenemos, no sabemos lo que pasa. Exacto. O sea, no sabemos lo que está pasando. Pero eso de manera es muy puntual, impacta la formación, la concepción de cómo entiende las cosas, e incluso hasta cómo ellos o cómo nosotros podemos defendernos frente a en cualquier conversación. O sea, yo entiendo que eso es cierto y debe de ser distinto, no puede ser igual. No, claro. No debe de ser igual. No, porque tienen su condición especial y, ahora, y su forma de comunicarse, por supuesto, es diferente. Y ahí entonces donde entra que un intérprete debe ser una persona completamente calificada para poder realmente llegar
con el mensaje correcto a la persona sorda. Tú y yo estamos hablando aquí, conversando sobre esto, y para que el sordo pueda entender, tiene que tener un intérprete que le diga de manera puntual, precisa, ¿qué es lo que está diciendo? ¿qué es lo que estamos hablando? Porque el sordo, aunque tenga una buena lectura labial, que hay muchos que tienen muy buena lectura labial, fíjate que no pueden coger todo lo que nosotros hablamos, porque es verdad. No, porque la velocidad como hablamos, terminologías muy puntuales, para él descubrir qué fue lo que quiso decir en ese momento. Exacto, porque él lo entiende a su manera, de otra forma. Sí, yo lo entiendo. Ahora, para poder graduarse, tiene que cursar todas sus asignaturas con un intérprete al lado. Siempre y cuando la universidad no sea para eso. Sí, que continuando con esa parte, como te comentaba, entonces tenemos este primer problema de las personas cuando entran con los exámenes de admisión, que muchas veces tienen muchísima dificultad, pero pensemos en un caso que no tenga la dificultad y que tuvo su examen de admisión, Y que pasó. fue aprobado e ingresó a la universidad. Entonces aquí viene el problema de que necesita un intérprete todas las horas de clase que tiene físicamente en la universidad, y todo esto tiene un costo. Y básicamente la población que nosotros atendemos es una población de escasos recursos económicos. Sí. No, y hasta una clase media también se desgasta. Sí. Una familia clase media también no es fácilmente que lo no es aguante. fácil. Sí, porque el intérprete cobran por hora. Es por hora que se paga y una serie de cosas, pero al mismo tiempo también viene la contraparte de que muchas veces tú consigues las posibilidades, porque hemos tenido muchísimos estudiantes que han entrado en su universidad y que han podido su familia costearle sus universidades, y cuando salen a la sociedad viene el problema laboral. ¿Para dónde va? ¿Entiendes? Exacto. ¿Dónde voy? ¿Dónde tengo esa oportunidad? ¿Para dónde voy? ¿Dónde esa empresa me da la oportunidad de yo desarrollarme? Entonces, vámonos a la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice de discapacidad que primero que el sector gubernamental debe tener en su plataforma o en cada empresa gubernamental, en cada institución gubernamental, un 5% de personas con discapacidad auditiva de la totalidad de su empleabilidad. Eso tiene sentido porque son los mayores empleadores. Correcto. Entonces, vámonos al sector privado. El sector privado dice, una empresa mayor de 25 empleados debe tener un 2%. Con discapacidad auditiva. Correcto. No, auditiva no, Con cualquier discapacidad. tipo de discapacidad. Entonces, ahí es donde viene la situación, que muchas veces los chicos se preparan y las chicas se preparan, pero no tienen esa oportunidad, porque obvio, para tú tener una persona con discapacidad auditiva, tu empresa tiene que sufrir algún tipo de transformación para poder sentir la persona sorda, en este caso que es lo que nosotros atendemos, que forma parte de la empresa, porque Sí, tú no haces nada con tener una persona en tu empresa X, la empresa, supongamos que tú tienes un colmado, un negocio o lo que fuera, tú no haces nada con tener una persona con una discapacidad cual que sea, si esa persona no se siente parte de la empresa. Claro. Así es. O no se adapta también al funcionamiento, porque no todo el que tiene discapacidad para un área específica califica. Estamos de acuerdo. No, estamos, Ahora claro bien. que sí, claro que sí. Es decir, yo pienso lo contrario, yo pienso que la persona, si tiene la formación correcta, No, la sí. discapacidad no tiene nada que ver. No, ahí yo estoy de acuerdo. Ahora, Sí. desde su punto de vista, y todo esto que hemos analizado, ¿qué le hace entender a usted que empresas no hayan tomado en cuenta personas con discapacidad para su planilla laboral? Bueno, realmente fíjate, esto es un tema que en los últimos años ha estado muy sobre el tapete y el debate. Pienso que también falta de conocimiento muchas veces de la ley que prevé esto, Okay. pero creo que lo más importante no es que miremos eso, sino que miremos la apertura de las empresas. Nosotros, como bien comentaste, desde la asociación tenemos un departamento de inserción laboral. Y con este departamento de inserción laboral, que tenemos toda una estructura de funcionamiento, pues llegamos a las empresas, de todo tipo de empresas, desde empresas pequeñas hasta empresas grandes, y nos damos cuenta que al momento que conocen realmente Exacto. cuál es el trabajo que nosotros buscamos, cuál es el trabajo que nosotros realizamos para las personas sordas, se interesan, porque al final de cuentas ya estos tiempos las personas pues están siendo más abiertas a los cambios. Sí, Y eso las sí. empresas por ende más abiertas a los cambios. ¿Y por qué digo las personas? Porque son las personas que crean los cambios en las empresas. Eso es cierto. Los directivos,
los dueños de negocios son los que crean los cambios en las empresas. Entonces pienso que quizás un poquito más de difusión de lo que prevé la ley y la disponibilidad, es muy importante la disponibilidad de la empresa y la decisión de que me voy con este proyecto, voy a aportar sobre esto, voy a realmente a decir si mi empresa va a continuar en el tiempo con este proyecto, porque no es solamente yo inserté una persona sorda, no, vamos a ver cómo la empresa logra que esa persona sorda se sienta a gusto trabajando como te sientes tú dentro de esta empresa. Claro. Por ejemplo, entonces eso, y no son cosas, mira, de verdad, grandes. Y una pregunta, a nivel estructural, ¿hay que hacer algún cambio en la empresa para eso? O sea, porque le voy a dar la entrada a una persona, en este caso con tema auditivo, Ajá. pero como desde siempre ha estado pensado para personas que tienen sus 5 sentidos, Exacto. o sea, el empresario que decida en algún momento, que yo exhorto, aprovecho este espacio para motivar a todos esos emprendedores, no importa la magnitud, que valoren y que se acerquen a la Asociación Pro Sordo, Pro Educación para Sordos, que les pueden dar una muy buena solución. Y yo pregunto, ¿se necesitaría de algún adecuamiento, algo específico que se tenga que hacer en el caso de las personas con discapacidad auditiva para que sean parte de la planilla? Pues, En este caso, Reina tiene Reina. vasta experiencia en Vamos eso. a ver. Te va a dar una- No, realmente la empresa no requiere de un gran esfuerzo económico para tener una persona con discapacidad auditiva dentro de sus instalaciones, ya que los sordos, aunque no escuchan, ellos son muy visuales. Entonces, y tienen a la mayoría buena lectura labial y saben leer y escribir. Una de las adecuaciones sería las luces de centellas, que son esas luces de colores, que vienen de diversos colores, verde, amarillo, rojo, y dependiendo de la política de la empresa, dar el significado. Por ejemplo, si van a hacer un simulacro de evacuación, ya el sordo sabe que la luz verde es para salir o que la luz roja es que indica peligro, ese tipo de cosas. También señalizaciones muy visuales, como pasa en algunas de las empresas, que ponen, por ejemplo, el dibujito de salida, ese tipo de cosas. Hay algunas empresas que lo identifican por colores, ejemplo, si una empresa tiene 6 sordos y el uniforme es, ejemplo, amarillo, a ellos le identifican un color aparte de la amarilla, no por tema de discriminación, sino por tema de que si pasa alguna eventualidad, ellos son las primeras personas en ser evacuar. evacuados. ¿Y necesita la empresa un intérprete para el funcionamiento normal de... No necesariamente, fíjate, ahí viene entonces otra parte de adecuación. Las adecuaciones para las empresas son sencillas porque tienen la facilidad de poder capacitar al personal. Nosotros decimos el personal que trabaja con el sordo, pero pudiera ser el personal que la empresa entienda que tiene cierto nivel y quisiera capacitarlo en lengua de señas. Nosotros como asociación, parte de nuestro trabajo también a la sociedad es que nosotros brindamos cursos de lengua de señas y se lo brindamos a la empresa a un precio módico, con la finalidad de que la empresa pues pueda lograr que el sordo y el oyente tengan una verdadera comunicación. Una interacción Correcto, interesante. y nuestros cursos tienen una gran facilidad. Primero, son cursos que tienen un profesor oyente y un monitor sordo, es decir, nosotros somos inclusivos también en eso, así que cualquier persona sorda o oyente que tome el curso va a tener un sordo y un oyente como profesor. Además de eso, nuestros cursos también nosotros le damos a las empresas en específico la facilidad de que para el curso puntual le podemos crear, si no existen, o podemos darle ciertas señas que le permitan a ellos poder definir el trabajo. Suponte, tú tienes un sordo que lo que hace es que organiza papeles, vamos a decir un oficinista o algo por el estilo. Tú necesitas ciertas palabras puntuales para que él entienda el trabajo que va a hacer. Entonces nuestros cursos también van incluidos en eso. Claro, esto nos lo brinda la empresa y nos dice... No, claro, le da la información que correctamente, necesita. y nosotros lo incluimos como parte del curso que brindamos, porque lo que buscamos con esto es que ciertamente pues la persona sorda pueda comprender su trabajo, Claro. que el que interactúa con él también pueda entenderse con él en el trabajo a realizar. Ya.
¿Y cómo ha sido? Porque sé que han dado muy buena respuesta por lo que nos comenta de la interacción de los jóvenes ya en la empresa, pero ¿cómo se ha dado esa mezcla de las personas que no son auditivas con las que sí son auditivas ya en la interacción normal? Si ha habido, ¿cuáles han sido, diríamos, las opiniones ya de los empresarios que han incluido en su planilla laboral personas con tema de auditivo? Yo diría que eso depende también de la apertura de cada persona, como uno le dice oyente, a entender a las personas sordas. Los sordos son muy sociables, muy amigables, y a ellos les interesan siempre que las personas oyentes, como se le dice, aprendan. Ellos de cierta forma u otra le enseñan a la persona por lo menos lo básico para tener una buena interacción, o sea que ha sido satisfactorio. Ejemplo, el sordo le dice al oyente cómo se dice buenos días, cómo se dice por favor, cómo se dice gracias, y como le expliqué, dependiendo de la apertura de la persona oyente, ellos interactúan de lo más normal. Eso es interesante. Sí. Mira, nosotros, yo entiendo que hay un reto gigante, porque por lo que nos está comentando y lo que estamos aprendiendo en el día de hoy es que hay instituciones que se encargan de formarlos hasta un punto, sí, pero después de ahí entonces se crea un cuello de botella, sí, y como que ya se pierde el proceso, que no debería de ser, porque son personas que tienen muy buenas capacidades e intenciones y además tienen familia que tienen que darle solución a temas. Correcto. Como cualquier nosotros. Como cualquiera de nosotros. Tiene responsabilidades, hijos. El llamado es, pues, que nosotros los empresarios, pues, como usted dijo, tratar de aperturar nuestras mentes, ver ese escenario, sabiendo lo complicado y honestamente que es la retención de personal, y más ahora con esto de la tecnología y la nueva generación, que sus intereses son distintos. Yo creo que eso es una oportunidad que pudiéramos tener los empresarios en explorar esas áreas, no con la intención de sacar provecho a eso, sino siendo justo. Exactamente. Pero eso yo creo que daría una fortaleza a la planilla de trabajo. Sí. Y más en el caso, por ejemplo, de sordomudos, que son excelentes en temas manuales. Sí, sí. Yo me imagino, por ejemplo, un salón. Bueno, debe de ser un espectáculo. Que tenemos experiencia de jóvenes trabajando. Sí. Debe de ser un espectáculo porque al realizar la tarea muchas veces con concentración. Sí. Tú sabes que cuando tú hablas de esa palabra concentración, yo siempre lo digo en los canales donde hablamos sobre discapacidad auditiva, el sordo tiende a ser una persona muy eficiente porque no tiene distracción. Exacto. Literalmente así, no tiene ningún tipo de distracción. Entonces, eso le permite una mayor concentración en su trabajo. Y como bien comentabas, pienso que esto es un tema que ya ha tenido sus buenos pasos positivos. Esta parte de la inserción laboral y la apertura de las empresas cada día es mayor. Y el hecho de que muchas empresas contemplen dentro de su presupuesto cierto monto para adecuarse como empresa, para poder recibir cualquier tipo de discapacidad, esto da una señal de que ciertamente la sociedad dominicana necesita que estas personas con discapacidad auditiva formen parte de ella. Indiscutiblemente que sí. Pienso que cada una de las empresas que se sienta motivada pues puede llamar a nuestras oficinas en la Asociación Pro Educación del Sordo, en nuestro teléfono 809-682-5151, y con mucho gusto pues le daremos la asistencia. Y como explicó Reina en un inicio, nosotros tenemos una particularidad, y es que nuestro lema, primero, no cobramos por el servicio, eso es lo primero. Nosotros damos un servicio de asistencia completamente gratuita. Hay ciertas condiciones, porque hay empresas, por ejemplo, que necesitan, una vez insertadas las personas sordas, necesitan darle entrenamiento de días, de varias horas, pues ya esto sí tiene un costo, porque nosotros, los intérpretes que llevamos a las entrevistas regulares, lo pagamos como entidad. Pero eso es nuestro aporte como asociación a la sociedad y a las personas sordas. Entonces, hay ciertas cositas que la manejamos en cuanto a los intérpretes. Cuando sobrepasan ciertas horas, pues cobramos un precio módico a las empresas, la hora de interpretación.
pero lo acompañamos y nos aseguramos de que la persona sorda comprendió su trabajo, entendió qué es lo que va a hacer y le damos seguimiento. No se queda ahí, sino que nosotros buscamos que esa inclusión de esa persona sorda persista en el tiempo, perdure en el tiempo. Y siempre estamos pendientes y las empresas saben que pueden contactarnos. Tenemos una situación laboral con esta persona sorda que tenemos aquí sobre esto o aquello. Excelente. Y nosotros acudimos a darle la ayuda. El acompañamiento es de por vida, o sea, continuo. O sea, que Claro. eso debe de servir diríamos, de una fortaleza, porque así ya yo no me siento solo como empresario, o sea, yo voy a tiene un incluirlo, pero respaldo. yo estoy seguro ya que, Claro. y además me ayuda a entenderlo mejor, A la persona. básicamente. A vivir en su mundo. Claro, vivir en su mundo. Exacto. Nosotros por lo regular cuando nos acercamos a la parte final, siempre le soltamos una frase o algo motivacional. En este caso me gustaría que a esas personas que tienen familias con discapacidad auditiva, pues algunas palabras que usted le quiera decir, más allá de que puedan acercarse a ustedes. Si puede, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, quizás yo pudiera mencionarte dos frases que nosotros utilizamos mucho y una es rompiendo la barrera del silencio. Nosotros trabajamos para eso, para romper la barrera del silencio y que las personas sordas puedan desarrollarse en todos los ambientes de su vida. Y otra también frase que pudiéramos decir, los sordos también pueden. Entonces ahí entran las familias. Las familias necesitan formar parte de la educación de sus hijos, de los emprendimientos de sus hijos sordos. Entonces, los sordos sí pueden y lo hemos demostrado. No sé si tú conoces por casualidad nuestra actividad que realizamos todos los años en Galería 360, 2 días completos donde le entregamos a la sociedad dominicana todas las habilidades, todos los talentos, todos los trabajos de las personas sordas. Entonces, sí, claro que sí. Y la discapacidad nunca en la vida puede ser un límite. Nunca. Porque aunque usted tenga ciertas condiciones y aunque la sociedad dominicana no le brinde todas las oportunidades, usted puede buscar esas oportunidades. Y nosotros desde la asociación y desde la Escuela Nacional para Sordos y sus 11 extensiones, hay oportunidades para las personas sordas del país completo. Claro, exacto. Esto fue Arriba RD Podcast, así que dale.